Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que tenemos para hoy son las universidades y el trabajo. Desde luego que lo primero que sucede cuando un muchacho entra a la universidad, desde luego que está esperando él, al momento de hacer una carrera, convertirse en un profesionista exitoso. Un profesionista que probablemente pueda emplearse en diferentes lugares, en empresas que le puedan dar posibilidades de moverse por todo el mundo, desarrollar toda una serie de cosas. Pero a veces no tenemos claro, en el momento en el que entramos en la universidad, cuál es la realidad, en ocasiones, de la oferta universitaria, de carreras, muchachos que reciben, egresados de las carreras y empleos que hay en México. Lo primero es, desde luego, sin la inversión en las universidades, muy probablemente el desarrollo de un país esté condenado al fracaso. Se necesita siempre una sólida infraestructura de educación superior. Y esto, desde luego, hace que a través de mejorar la educación universitaria y la educación superior, el crecimiento nacional y la calidad de vida van a estar mejor. En México se invierte alrededor del 7% del Producto Interno Bruto en todo lo que es educación. Y pese a ello, el promedio de escolaridad en la población económicamente activa es de 9 años. Es decir, somos un país con educación secundaria. Los niveles de educación que tenemos son bajos, están reducidos. Y desde luego que los ámbitos que hay son terribles en muchos aspectos. Comunícate con nosotros, queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Queremos escuchar tu opinión y saber cómo estás tú en función de esto. ¿Qué sabes? Universidades y trabajo. ¿Eres universitario, egresado, que pudiste encontrar una buena colocación? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tienes hijos que están estudiando en la universidad y tienen dificultades para colocarse? ¿Cómo lo han vivido? Comuníquense con nosotros al 33 26 08 46 11. Decíamos desde luego que la inversión en México, que es alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, nos encontramos con un promedio de escolaridad de la población económicamente activa de 9 años. De 9 años, que está hablando de que es un país con educación secundaria. Hablamos y no nos damos cuenta a veces de que el problema con frecuencia es serio en función de lo que es la universidad y el empleo. Las universidades ofrecen cada vez una mayor variedad de de carreras. Y las carreras se están presentando en una forma en la que la oferta de las carreras, los muchachos van entrando con todo el entusiasmo del mundo y entonces van hablando las cifras alrededor del 2017 de que en México hay alrededor de 3.1 millones de jóvenes con título universitario. Y piensan que cerca del 41% de los profesionales universitarios menores de 30 años no tienen trabajo o han ingresado a la zona de la informalidad. Déjame decirte que la informalidad en este país se acerca a cerca del 60% del total de los trabajadores. No es extraño encontrarnos que un universitario se gana la vida como taxista, como vendedor de cualquier cosa o, desde luego, haciendo cualquier tipo de empleo. Y esto podríamos nosotros pensar es que fue un universitario mediocre, es una persona que no funcionó, es una persona que no hizo nada. Probablemente no nos damos cuenta de la gran inversión que pudo haber hecho el Estado, los padres para este asunto y que probablemente la persona no pudo lograr salir adelante. No tenemos claro, pero no hay correspondencia entre el mercado laboral y el capital humano. Las universidades van cada año sacando universitarios
exitosos, brillantes, que tienen dificultades para encontrar colocación. Nos dicen, de acuerdo a los estudios hechos, que si estudiaste contabilidad, tus opciones probablemente son de 1,438 plazas en todo el país en el momento en el que tú vas egresando. ¿Eres ingeniero civil? Pues tu abanico se acorta aún más y hay alrededor de 875 vacantes para los que van saliendo. Con los biólogos probablemente estamos hablando de 57 ofertas de trabajo y con salarios promedios entre 8 y 9 mil pesos. Cuando hablamos de medicina, estudiamos medicina, todo el mundo piensa que va a ser exitoso, que va a salir el muchacho, que va a lograr colocarse. Déjame decirte que existen cerca de 675 plazas disponibles a los muchachos que salen de medicina, aun cuando la paga, en la mayoría de los casos, es menor a 10 mil pesos. Estudiar, desde luego, no garantiza tener un empleo en México. Manuel Gilantón, que es especialista en educación, nos dice que el problema del desempleo entre los profesionistas radica en el modelo de desarrollo de México. Opina que se basa en la maquila en lugar de tener como pilar el conocimiento avanzado. Un modelo de desarrollo, nos dice él, que es muy avaro en la generación de empleos o espacios productivos y que podría haber en todo el país tener estudiantes o tener profesionistas con doctorado y los va a tener desempleados porque no hay dónde aplicar esos estudios. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues lo primero que debemos de pensar es que cuando un muchacho entra a la universidad, no solamente debe inclinarse a pensar que lo único que debe de hacer es estudiar la carrera de sus sueños. Es importante también que pueda haber la posibilidad laboral al terminar su carrera. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando de la universidad y el trabajo. Y desde luego que uno de los aspectos fundamentales es, la mayoría de los padres, desde luego queremos que un muchacho vaya a la universidad porque la universidad va a garantizar muchas cosas buenas en un futuro. Y esto desde luego es una gran posibilidad. Hay padres incluso de familias de escasos recursos que hacen esfuerzos enormes para mandar a sus hijos a las universidades y creen que en el momento en que el muchacho salga de la universidad probablemente vaya a encontrar un gran empleo. Y esto no siempre es cierto. Una de las cosas importantes que a veces no tenemos claro es que las posibilidades de empleo y de trabajo dependen también mucho de las capacidades, no necesariamente universitarias, de cada persona. Depende de las relaciones, de la capacidad para establecer contacto con los demás, de las oportunidades, del momento en el que se mueva. Hay una cantidad enorme de situaciones que van a propiciar que un universitario pueda insertarse al trabajo o no. Una de las cosas importantes primero es importante que la mayoría de los muchachos puedan entrar a trabajar desde que están estudiando la universidad. No es extraño que un muchacho cuando está en la universidad acepta al principio trabajar como voluntario. Esto desde luego va propiciando el darle experiencia. La mayoría de los empleos, cuando un muchacho llega con su currículum vitae, le van diciendo que probablemente lo que están esperando es que tenga cuando menos 2, 3 años de experiencia en el empleo y dicen, pero si yo voy saliendo de la universidad, ¿cómo puedo hacer esto? Esto se hace cuando empiezan a trabajar desde antes de terminar la universidad. Esto hace que vayan viendo también cómo se va manejando la parte laboral y van descubriendo hacia dónde ir dirigiendo lo que conocen o saben de acuerdo a lo que van ellos manejando en el trabajo. Aceptar trabajar como voluntario, como becario mientras estás estudiando, es una de las cosas importantes para garantizar que al momento de salir probablemente tengas un empleo. Otra parte, desde luego, necesitamos permanecer abierto a las oportunidades que surgen. Si tú tienes exclusivamente un ideal de trabajo y estás viendo ese ideal de trabajo como la parte más importante, muy probablemente pierdas oportunidades que pudieran ser muy útiles. Piensa que a veces la vida nos va llevando por diferentes caminos para poder lograr lo que queremos, y esto significa que consideres todas las posibilidades de empleo que surjan, aun cuando alguna de ellas parece que no son o no están relacionados con lo que estudiaste. Siempre la experiencia de trabajo
te va a ayudar a madurar, a entender el mercado laboral, a completar las cosas que sabes y a tener una visión mucho más amplia de lo que significa trabajar. Es importante, desde luego, mantenerte en contacto con tus ex compañeros, con tu universidad, con probablemente las bolsas de trabajo que se van manejando en la universidad e incluso también con algunos de los maestros que tuviste. Ellos probablemente puedan encontrarse en la misma situación que tú. Algunos están buscando trabajo y probablemente algunos ya tengan algún contacto que te puede ayudar para conseguir tu primer empleo. Es importante, y hoy en día las redes son fundamentales. Es fundamental que tú desde luego registres tu currículum en portales de empleo. El Internet es una de las cosas que pueden ayudar mucho para poder encontrar o conseguir trabajo. No solamente es sube tu currículum vitae, sino también a través de entrar al Internet puedes encontrar diferentes cosas. Universia, por ejemplo, tiene un portal de empleo especial para universitarios y recién egresados que buscan su primera experiencia laboral. Tu primer trabajo, piénsalo bien, no va a definir tu carrera laboral. Los primeros trabajos suelen ser para la mayoría de las personas la experiencia que te puede servir para que en un futuro puedas encontrar algo mejor. Es muy raro que alguien que empieza en su primer trabajo encontró el trabajo de sus sueños, que en su primer intento logró hacer una carrera profesional exitosa. No, la mayoría de las personas pasamos por 1, 2, 3 empleados para poder ir colocándonos y encontrando lo que vamos buscando. Aprende desde luego, que es una de las cosas importantes, otras habilidades. En el momento en que tú sales de la universidad, el mercado laboral no solamente implica que tú desarrolles las habilidades que están relacionadas con tu licenciatura o con tu profesión, sino implica también que tú empieces en ese mercado laboral a desarrollar otras habilidades que le dan un plus a lo que tú vas haciendo. Al grado que la mayoría de los profesionistas hoy en día saben que en estos tiempos de exigencia es importante probablemente que tengan o que piensen la posibilidad de estudiar una maestría, que estudien otros diplomados, que busquen otro tipo de actividades. De las cosas más importantes que pensamos es las universidades. Hoy en día deberían de desarrollar en los estudiantes la habilidad para crear sus propios empleos, sus propios proyectos. Que ellos cuando entran a estudiar tengan la idea de cómo ellos van a desarrollar probablemente un empleo, un proyecto que pueden venderle a una empresa, un proyecto que ellos probablemente puedan desarrollar. Las universidades ofrecen, por ejemplo, incubadoras de negocios que a veces hace que los muchachos vayan a tocar la puerta y busquen con una idea que tienen la forma de poder desarrollar una empresa, busquen su propio negocio. Y esto desde luego es muy útil. Cuando las personas entramos a la universidad y creemos que al salir va a estarnos esperando un trabajo para nosotros, a lo mejor nos llevamos un chasco. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta. La universidad me va a dar una idea, me va a dar elementos para que sepa hacia dónde dirigir los conocimientos que voy teniendo y cómo los voy a manejar, para que al momento yo de salir, entonces pueda buscar, no solamente tocar puertas para buscar un trabajo, sino yo mismo tener ideas hoy en día para poder manejarme como yo, mi propio empleador. Probablemente para yo desarrollar probablemente una idea. Por eso, y tenemos claro de que la mayoría de los estudiantes que trabajan con frecuencia son profesionistas exitosos, porque esto les va dando a ellos un enfoque diferente y hace que empiecen a entrar en el mercado laboral, y esto hace que vayan poco a poco entrando también en contacto con otras empresas, con otras formas en las que van contratándolos y van cambiando de empleo conforme se van presentando mejores oportunidades. Recuerda, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver también con cómo has ido manejando tu relación con los demás. Las relaciones en el mundo del trabajo son fundamentales. Si tú no sabes cómo relacionarte, desde luego que probablemente tengas problemas para esta parte. Si tú has logrado una buena relación y tienes buena relación con compañeros, con profesores, con diferentes personas, muy probablemente ahí va a surgir probablemente el trabajo que el día de mañana vas a hacer. En el momento en que no lo logres, busca, acércate a la universidad.
trata de ver la forma en la que vas a poder encontrar esta parte. Tú, lo más importante es, ya fuiste enseñado a desarrollar ciertas habilidades, ahora tú tienes que hacer que esas habilidades valgan. En el momento que sales de la universidad, piensa, te estás vendiendo a ti como profesionista y tienes que aprender a hacerlo de la mejor forma. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros. Gracias por construir conmigo este manual de vida. Un anónimo se comunica y nos dice, conseguir un empleo es difícil en México aún teniendo un nivel universitario. Desde luego que sí, estamos de acuerdo contigo, es difícil, es complicado. La parte laboral en México es muy complicada y como comentábamos antes del corte, cerca del 60% de la población económicamente activa con empleo está en el empleo informal. Estas cifras, desde luego, pues van hablando de la forma como la parte laboral se va manejando en México. Tenemos ahí un asunto con el que necesitamos todos poder trabajar. Encontrar empleo es difícil y con un nivel universitario también se hace complicado. Vemos cómo hay una cantidad importante, creo que las cifras son cerca del 40% de los universitarios que tienen empleo, están trabajando en un lugar donde no se requiere el nivel universitario. Y esto desde luego va hablando de cómo están los empleos, cómo está la situación y que, bueno, tenemos que aprender a ver esta parte para poder caminar de una forma diferente. Los estudiantes necesitan tener claro hacia dónde van, que no quiere decir que salen de ahí y van a repartir currículum y los van a contratar en todos lados. No es así. Necesitan aprender a estar muy atentos para saber qué cosa hacer. Necesitamos, desde luego, estrategias para saber cómo un universitario se va a insertar al empleo. Un anónimo nos comparte. Yo estudié una carrera relacionada a las artes y siempre me decían en casa que un artista se muere de hambre. Desde luego que uno de los aspectos más importantes es poder tener claro qué significa ser una persona productiva. Porque cuando no tenemos claro lo que significa una persona productiva, muy probablemente una persona que estudió una carrera artística tiene una gran inspiración para poder pintar, hacer escultura, manejar cosas, pero esto no garantiza necesariamente el que va a poder vender todo el arte que él produce. A veces los artistas lo que tienen que hacer primero es poder ver cuál es lo que más se está vendiendo para poder tener una plataforma de sustento y empezar a dedicar su arte. Cuando pensamos nosotros en algo similar en la universidad que pudiera ser no solo un pintor, un escritor, pensamos en un arquitecto con frecuencia tiene que empezar a construir las casas que le dicen para que finalmente, una vez que llegue a cierto renombre, puede él empezar a darse la libertad de empezar a hacer las casas que le gustarían. Esta metáfora desde luego nos puede ayudar y tener claro esto. Nos damos cuenta que hay personas que tienen plumas brillantes, extraordinarias, y a veces es difícil que encuentren el lugar donde poder escribir y donde poder mostrarse. Estas plumas lo que van haciendo con frecuencia es meterse a lo que son las redes, y en las redes a través de los blogs, a través de diferentes medios, van empezando a poder publicar lo que esas mentes brillantes van diciendo y que desgraciadamente no siempre llegan a los lectores en la forma que deberían hacerlo. Otro anónimo nos dice, desde que estaba en mi licenciatura siempre toqué puertas y me las cerraban por el hecho de ser estudiante, pero eso no truncaba los sueños como profesionista. Nunca me rendí y ahora tengo un buen puesto. Desde luego y felicidades a este anónimo, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que el fracaso empieza en el momento que nosotros dejamos de intentar. Una persona puede lograr lo que se proponga cuando sabe con inteligencia ir haciendo las cosas. Recuerda que cada situación o cada puerta que se te cierra no es un fracaso, es un aprendizaje, una enseñanza. Si tú vas logrando aprender de esa puerta que se cerró, si vas sacando de allí una enseñanza,
Si vas aprendiendo que cada vez mientras mejor y más cosas sepas, el éxito está más cerca, entonces probablemente vas a lograr lo que te propongas. Las personas que a la primera o a la segunda se abandonan, en ese momento encuentran un terrible fracaso. Déjame decirte que en ventas, las cifras que ofrecen, dicen que cerca del 80% de las ventas se logran alrededor de la sexta cita. Sin embargo, el 80% de los vendedores abandonan sus prospectos de ventas en la segunda cita. ¿Imaginas qué curioso es? A la segunda cita abandonaste. Y probablemente cuando logran llegar a la sexta cita, el 80% de las ventas se logran. Y esto a veces no lo tenemos claro. Abandonamos antes de tiempo. Y esto es una parte terrible. A veces la vida nos dice no. Pero no nos dice no para que nos hundamos y nos deprimamos, sino nos dice así no, en este momento no, de esa forma no. Y tenemos que aprender cómo buscar por otro lugar o de otra forma. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Hemos estado comentando sobre las universidades y el trabajo. Y el interés de esto no es de ninguna manera desanimarte para decir que la situación es grave, es terrible. Déjame decirte que la vida es complicada. La vida está diseñada para aprender. Y que conforme nosotros vamos caminando en la vida, tenemos que ir logrando mejores y mayores aprendizajes. Si tú piensas que al salir de la universidad estarás con un empleo bien remunerado, estás en un error. Déjame decirte que la vida implica que las personas tenemos que hacer recorridos con esfuerzo, con inteligencia y sobre todo la parte más importante es superarnos. En el momento en que nos vamos superando y lograr cada vez una mejor versión de nosotros mismos, es el momento en el que vamos logrando lo que queremos. Mencionábamos que los profesionistas necesitan tener la idea de que muy probablemente desarrollen la forma de autoempleo. ¿Qué significa autoempleo? Proyectos brillantes que puedan atraer a clientes, proyectos que puedan ofrecer a empresas, a negocios, proyectos a través de los cuales busquen alianzas estratégicas que permitan sumar fuerzas, sumar experiencias para lograr los objetivos que buscas. El éxito en la vida se va fraguando poco a poco. No creas que es de suerte, es de empeño, capacidad y logros. Recuerda, la vida es un aprendizaje de ti mismo. Recuerda que la vida significa descubrir quién eres, y lo comentábamos, es importante que tú puedas mejorar la versión de ti mismo a través del tiempo. La vida, desde luego, significa aprender a enfrentar la frustración. Muchas veces la vida te va a cerrar la puerta, te va a decir que no. Probablemente te encuentres de repente desalentado porque habías puesto mucho empeño y habías entrado con ilusión a tratar de conseguir algo y se te cierra la puerta. Recuerda, cada vez que se cierra una puerta, muy probablemente si tienes cuidado y sabes voltear en otra dirección, te darás cuenta que por esa puerta que se cerró, se abren dos más. Pero para eso necesitas aprender del fracaso, rescatar lo bueno de los malos momentos y desde luego con energía volver con empeño a lo que queremos lograr. Hay historias de éxito extraordinarias, pero déjame decirte que la constante en estas historias es el empeño. Aprendemos y eso nos permite aproximarnos al éxito. Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Recuerda, hacer lo mismo, esperando resultados diferentes, esto es sinónimo a locura. Si algo no te resultó, piensa cómo puedes mejorar lo que hiciste. Busca nuevas formas y enfoques y otra vez, con todo tu empeño, decídete. Al final, el éxito te estará esperando. Agradecemos a Adrián Antonio y Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La vida es una constante que nos va enfrentando al fracaso.
que nos va haciendo que vayamos entrenando nuestra capacidad de frustración. En la medida que una persona, en vez de hacer berrinche, logra manejar la frustración como una fuerza, como una energía que lo ayuda a impulsarse, en ese momento la persona probablemente vaya acercándose cada vez más al éxito en lo que busca. Esta vida no es para los que tienen miedo, no es para los que se rinden, no es para los que bajan los brazos frente a la primera batalla. Esta vida es para aquellos que aún después de haber caído 3 veces se levantan 4, y después de la quinta aún tienen más ganas de seguir adelante. La vida es una experiencia que implica un esfuerzo, implica que las puertas se nos van a cerrar y que nosotros podemos levantarnos y seguir adelante. El fracaso empieza cuando dejas de intentar. En el momento en el que tú te levantas e insistes, puedes estar seguro que cada día estará más cerca el éxito. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.